Nosotros somos el equipo 4 y les explicaremos un poco sobre la mecánica de la respiración. Primero hay que hablar un poco sobre los objetivos que veremos en esta sesión. El objetivo general es comprender los principios fisiológicos que rigen la mecánica de la ventilación pulmonar, incluyendo los factores que influyen en el movimiento del aire hacia adentro y fuera de los pulmones. Para esto, tendremos que describir la anatomía funcional del aparato respiratorio relacionada con la ventilación pulmonar, explicar el papel de los músculos respiratorios en la generación de los cambios de presión intratorácica, analizar los conceptos de presión pleural, presión alveolar y presión transpulmonar, y cómo éstas se modifican durante la inspiración y la expiración. Definir y diferenciar los términos volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria y volumen residual. Y finalmente analizar la mecánica de la respiración en diferentes patologías. Primero, la mecánica de la respiración comprende los procesos físicos que determinan el desplazamiento del aire entre los alvéolos pulmonares y el exterior, en función de los cambios de presión y volumen generado por la acción de la musculatura respiratoria. Este sistema se basa en la interacción entre la caja torácica, las pleuras, los pulmones y las fuerzas elásticas del sistema, permitiendo la ventilación alveolar y el mantenimiento de los gradientes de presión necesarios para el intercambio gaseoso. La ventilación pulmonar ocurre gracias a las musculaturas respiratorias que expanden y comprimen cíclicamente a la cavidad torácica. En la inspiración tenemos el diafragma, que es el principal, los intercostales externos, escalenos, el esternocleidomastoideo, mientras que en las expiratorias tenemos a los músculos abdominales como el recto abdominal, los oblicuos y los transversos, asimismo los intercostales internos. En la inspiración, la expansión torácica reduce la presión pleural, lo que disminuye la presión alveolar por debajo de la presión en la boca, permitiendo la entrada de aire. Durante la inspiración, los músculos inspiratorios generan una presión negativa que expande los pulmones. Mientras que en la aspiración, la compresión torácica aumenta la presión pleural y eleva la presión alveolar por encima de la presión bucal, generando así la salida de aire. En la inspiración pasiva, la relajación muscular permite el retorno elástico del pulmón. Si es activa, los músculos expiratorios aumentan el flujo de salida. Hablemos un poco sobre los componentes de la respiración. Primero tenemos la ventilación pulmonar, que este es el flujo de entrada y salida de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. Después tenemos la difusión, que es la difusión de oxígeno y dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre. El transporte, que es el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre y los líquidos corporales hacia las células de los tejidos. Y la regulación de la ventilación, que está controlado por el centro respiratorio, que sería el bulbo raquídeo y lo ponte en el tronco encefálico, compuesta por el grupo respiratorio dorsal, que es el responsable de la mayor parte del ciclo de la respiración, el grupo respiratorio ventral, que participa en la aspiración forzada, y el centro neumotáxico, que controla el ritmo y la profundidad de la respiración. Bien, ahora, ¿qué es la mecánica de la ventilación? Este es el proceso mecánico por el cual el gas es transportado desde el aire hasta los alvéolos pulmonares y viceversa. Su objetivo es transportar el oxígeno hasta el espacio alveolar para que se produzca el intercambio gaseoso, ingrese el oxígeno al organismo y se elimine el dióxido de carbono. Para eso tenemos que entender sobre las presiones pleurales. La presión pleural es la presión del líquido presente entre la pleura visceral, que es la capa adherida a los pulmones, y la pleura parietal, que es este revestimiento de la pared torácica. Esta es ligeramente negativa. La presión alveolar es la presión del aire que hay en el interior de los alvéolos pulmonares. En la inspiración, la presión en los alvéolos debe disminuir un poco a comparación de la presión atmosférica. Y mientras que en la expiración, la presión alveolar aumenta un poco más que la presión atmosférica. Finalmente tenemos la presión transpulmonar, que es esta diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. Después tenemos la distensibilidad de los pulmones, que es este volumen que se expande los pulmones por cada aumento unitario de presión transpulmonar. El total de los dos pulmones equivale a 200 mililitros de aire por cada centímetro de agua de presión transpulmonar. Entonces tenemos que se calcula la distensibilidad pulmonar como igual al cambio en el volumen pulmonar entre el cambio en la presión transpulmonar, que ya vimos que es la presión alveolar menos la presión pleural. Y finalmente tenemos este diagrama de distensibilidad de los pulmones. Estas dos curvas se denomina una la curva de
distensibilidad inspiratoria y la curva de distensibilidad expiratoria. Están determinadas por las fuerzas elásticas de los pulmones. Una es la fuerza elástica del tejido pulmonar, que son las fibras de elastina y colágeno. En los pulmones desinflados, estas fibras están contraídas elásticamente y torsionadas, mientras que en los pulmones expandidos, las fibras se extienden y se desenredan. Otra fuerza son las fuerzas elásticas producidas por la tensión superficial del líquido que tapiza las paredes internas de los alvéolos. Y aquí es donde juega un papel muy importante el surfactante, que es un agente activo de la superficie lauda en el agua que reduce la tensión superficial. Es secretado por los neumocitos tipo 2. Ok, y ahora hablaremos de los volúmenes pulmonares. Los volúmenes y capacidades pulmonares son parámetros fundamentales para evaluar la función respiratoria en condiciones normales y patológicas. El volumen corriente es la capacidad de aire que se inspira y expira durante la respiración tranquila, con un valor promedio de 500 mililitros. El volumen de reserva inspiratoria corresponde al aire adicional que puede inspirarse de forma forzada tras una inspiración normal, alcanzando aproximadamente 3.000 mililitros. Por otro lado, el volumen de reserva expiratoria es el aire que puede ser expirado voluntariamente después de una expiración normal, con un valor estimado de 1.100 mililitros. Finalmente, el volumen residual es el aire que permanece en los pulmones incluso después de una expiración forzada completa, lo cual impide el colapso alveolar y mantiene el intercambio gaseoso. Su valor se aproxima a 1.200 mililitros. Después tenemos las capacidades pulmonares. Las capacidades pulmonares se obtienen combinando dos o más volúmenes pulmonares. La capacidad funcional residual presenta el volumen de aire que queda en los pulmones al final de una expiración normal y resulta de la suma del volumen de reserva expiratoria y del volumen residual con un valor aproximado de 2.300 mililitros. La capacidad inspiratoria es el volumen máximo de aire que puede inspirarse después de la expiración normal, combinando el volumen corriente y el de reserva inspiratoria, lo que da un total cercano a 3.500 mililitros. La capacidad vital refleja la cantidad máxima de aire que puede movilizarse de una inspiración y expiración forzadas, integrando los tres primeros volúmenes mencionados, con un valor de 4.600 mililitros. Y también tenemos la capacidad pulmonar total, es la suma de todos los volúmenes pulmonares y representa el contenido aéreo máximo de los pulmones, alcanzando aproximadamente 5.800 mililitros. Por último, la capacidad inspiratoria es la cantidad de aire que puede ser inspirada forzadamente a partir de una expiración normal. Es la suma de el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio. Daría más o menos, y daría la cantidad de 3.500 mililitros. Estos valores pueden variar según edad, sexo, talla y condición física. Ok, y aquí tenemos un resumen comparativo de los volúmenes y capacidades. Aquí tenemos las cantidades para que se puedan comparar de muchísima mejor manera. Y también tenemos, aquí se puede ver de mejor manera los movimientos respiratorios durante el ciclo de inspiración y expiración. Aquí tenemos una tablita una gráfica que se puede ver de mejor manera cada uno de los movimientos respiratorios. ¿De acuerdo? Entonces seguimos con la ventilación alveolar. La ventilación alveolar es el proceso mediante el cual el aire llega a los alvéolos pulmonares, donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso entre el oxígeno inspirado y el dióxido de carbono proveniente de la sangre. A diferencia de la ventilación total, que incluye todo el volumen de aire movilizado por el sistema respiratorio, la ventilación alveolar considera únicamente el volumen de aire que efectivamente participa en el intercambio gaseoso. Para calcularla, se resta el volumen corriente del espacio muerto y se multiplica por la frecuencia respiratoria. Espacio muerto anatómico fisiológico. El espacio muerto es el volumen de aire que no participa en el intercambio gaseoso. Se clasifica en dos tipos, anatómico y fisiológico. El espacio muerto anatómico corresponde a las zonas de conducción del aparato respiratorio, como la nariz, tráquea y bronquios, donde no existen alvéolos.
Su volumen en un adulto promedio es de aproximadamente 150 mililitros. El espacio muerto fisiológico incluye el espacio muerto anatómico más cualquier alveolo ventilado pero no perfundido, es decir, regiones donde no ocurre intercambio gaseoso por alteraciones en la perfusión pulmonar. En condiciones normales, ambos volúmenes son similares, pero pueden diferir en enfermedades pulmonares. Después tenemos la frecuencia de la ventilación pulmonar. La frecuencia de la ventilación alveolar se refiere a la cantidad de aire que efectivamente llega a los alveolos por minuto. Se calcula multiplicando el volumen alveolar, el volumen corriente menos el espacio muerto, por la frecuencia respiratoria. Este parámetro es clave para evaluar la eficiencia respiratoria, ya que una ventilación alveolar adecuada es esencial para mantener niveles normales de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre arterial. Ok, y a continuación tenemos patologías que pueden interferir de diferentes maneras en nuestra mecánica de la ventilación. Primero que nada tenemos el asma. Es una enfermedad caracterizada por la obstrucción episódica e hiperreactividad de las vías respiratorias, casi siempre acompañadas de inflamación de las mismas. Tenemos su epidemiología. El asma es la enfermedad crónica más frecuente acompañada de morbilidad y mortalidad significativa. Afecta a casi 241 millones de personas en todo el mundo. El asma es más prevalente entre los niños. La prevalencia es más alta entre los varones y su índice en varones es de 2 a 1 contra mujeres. Con una tendencia hacia una alta prevalencia en mujeres en la edad adulta. Sus síntomas son a menudo por episodios de disnea, sibilancias, tos, que pueden ocurrir en relación con factores desencadenantes. También pueden iniciar en forma espontánea. Estos síntomas pueden aparecer en combinación o por separado. Hablaremos de los volúmenes y presiones en el asma. En personas con asma, los volúmenes pulmonares pueden verse alterados, a menudo mostrando una disminución en la capacidad vital forzada y un aumento del volumen residual. Esto se debe a la obstrucción de las vías aéreas, que dificulta la exhalación y hace que se quede atrapado el aire en los pulmones. En personas con asma, la presión inspiratoria o la presión necesaria para inhalar puede aumentar debido a la obstrucción de las vías respiratorias. Esta obstrucción puede ser causada por inflamación, espasmos musculares o una combinación de ambos. Otra de las enfermedades sería el EPOC. Es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es la enfermedad pulmonar común que reduce el flujo de aire y causa problemas respiratorios. A veces se denomina efisema o bronquitis crónica. Sus síntomas son dificultad para respirar, tos crónica, a veces con esputo y sensación de cansancio. Los síntomas habituales de la EPOC aparecen a partir de la mediana edad, a partir que se agrava la enfermedad. Resulta más difícil realizar las actividades cotidianas habituales, a menudo a causa de la falta de aire. También podemos hablar de su epidemiología. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la cuarta causa de muerte en el mundo y en 2021 ocasionó 3.5 millones de defunciones, lo que representa aproximadamente el 5% de todas las defunciones a nivel mundial. Casi el 90% de las muertes por EPOC en menores de 70 años se producen en países de ingreso mediano y bajo. La EPOC es la octava causa de la mala salud en todo el mundo, medida por años de vida ajustados en función de la discapacidad. El tabaquismo representa más del 70% de los casos de EPOC en los países de ingreso alto. En los países de ingreso mediano y bajo, el tabaquismo representa el 30 al 40% de los casos y la contaminación del aire en lugares cerrados es un importante factor de riesgo. En cuanto a volúmenes y presiones, tenemos que va a haber una disminución del volumen respiratorio forzado. Step 1. Aumento de la capacidad residual funcional, reducción de la capacidad vital forzada y aumento del volumen residual. La POC altera la presión respiratoria al causar obstrucción de las vías aéreas.
lo que lleva a mayor esfuerzo respiratorio, hipertensión pulmonar, cardiopatía pulmonar y, en casos graves, a la necesidad de ventilación mecánica. Ahora hablaremos de las enfermedades neuromusculares. Los pacientes con enfermedades neuromusculares progresivas pueden desarrollar disnea e insuficiencia respiratoria por afectación de los músculos respiratorios, especialmente el diafragma. Esto puede llevar a hipoventilación con hipoxemia e hipercapnia, y a veces se acompaña de debilidad muscular generalizada. En cuanto a signos y síntomas, incluyen disnea progresiva, peor en decúbito supino, taquipnea con respiración superficial, con uso de músculos accesorios, tos ineficaz y síntomas de hipoventilación nocturna, como cefalea matutina, somnolencia diurna, apnea y sueño no reparador y voz débil. En cuanto a su epidemiología, las enfermedades neuromusculares tienen una prevalencia global estimada de 30 a 50 por cada 100 millones de personas. Algunas, como la distrofia muscular de Duchenne y la ELA, representan incidencias específicas de 1 a 3.500 nacimientos masculinos y 1 a 2 casos por 100 millones de personas al año, respectivamente. En volúmenes pulmonares va a haber una disminución de la capacidad vital, uno de los primeros indicadores funcionales, que menor a 1.5 litros o menor al 50% del valor teórico indica hipoventilación y menor a 680 mililitros predice hipercapnia diurna. Va a haber una disminución de la capacidad pulmonar total por debilidad inspiratoria y rigidez torácica secundaria. También una disminución del volumen de reserva respiratoria debido a debilidad respiratoria. Un aumento del volumen residual como compensación del ERB reducido y una disminución de la capacidad residual funcional en casos avanzados. En presiones respiratorias va a haber una presión inspiratoria máxima y presión expiratoria máxima serán reducidas. La presión inspiratoria máxima será menor a 60 centímetros de agua y la presión expiratoria máxima será menor a 40 centímetros de agua. Indican una disfunción muscular y menor al 50% se asocian a hipoventilación e hipercapnia. El índice de tensión tiempo mayor a 0.20 indica riesgo de fatiga de los músculos respiratorios. Ahora hablaremos del COVID-19. Esta es una enfermedad infecciosa aguda causada por el virus SARS-CoV-2, un betacoronavirus que se transmite por el aire mediante gotas respiratorias y aerosoles. Afecta principalmente el sistema respiratorio, pero también puede dañar otros órganos y sistemas del cuerpo. Los signos y síntomas puede ser asintomática o presentarse con síntomas respiratorios y sistémicos como fiebre, tos, astenia, cefalea, mialgia, anosmia y ageusia. En casos moderados o graves puede causar disnea, hipoxemia, síndrome respiratorio, e insuficiencia respiratoria aguda. La COVID-19 causada por el SARS-CoV-2 surgió en China en 2019 y fue declarada pandemia en 2020. Se transmite por gotas y aerosoles, especialmente en espacios cerrados. Tiene alta contagiosidad y ha generado variantes más transmisibles. Aunque su letalidad global es baja, 0.2%, el riesgo de formas graves aumenta con la edad, enfermedades crónicas, el embarazo y en hombres. También puede provocar síndromes inflamatorios, sobre todo en niños. En el COVID-19 va a haber dos fases. En la fase temprana de COVID va a ser el fenotipo L. Los pulmones conservan su capacidad de expansión, pero hay hipoxemia severa por alteraciones en la relación ventilación-perfusión y posible microtrombosis. En la fase avanzada, que es el fenotipo H, los pulmones presentan baja complacencia, edema, colapso y consolidaciones, similares al síndrome de distrés respiratorio agudo, lo que dificulta severamente la ventilación. En sus volúmenes pulmonares vamos a encontrar el volumen corriente que puede estar reducido en fases avanzadas, con síndrome de distrés respiratorio agudo, por disminución de la distensibilidad pulmonar. En fases tempranas puede estar preservado. La capacidad vital y la capacidad total pulmonar van a estar disminuidas en fases con consolidación pulmonar o fibrosis. Esta puede mantenerse en fases iniciales, pero se reduce si hay progresión fibrosante. El volumen residual puede estar aumentado por atrapamiento aéreo si hay broncoespasmo o sobreinflación.
Y la capacidad residual funcional puede disminuir en decúbito supino o en consolidaciones pulmonares extensas. En presiones respiratorias va a haber una presión inspiratoria máxima y presión expiratoria máxima que estarán disminuidas en pacientes críticos por debilidad muscular adquirida en unidad de cuidados intensivos o disfunción diafragmática. Puede haber fatiga muscular respiratoria, especialmente en pacientes ventilados por tiempo prolongado. Presión de distensibilidad. Se intenta mantener menor a 15 centímetros de agua en ventilación mecánica para reducir el daño pulmonar. En COVID-19 con síndrome de estrés respiratorio agudo se reduce a veces drásticamente por edema pulmonar, consolidación y fibrosis incipiente, el compliance pulmonar. Ahora daremos paso a las actividades para reforzar lo aprendido acorde a nuestro objetivo. Recapitulemos. La cantidad de aire que puede ser inspirada forzadamente después de una inspiración normal se le conoce como volumen de reserva inspiratoria, mientras que la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural es la presión transpulmonar. La presión del líquido presente entre la pleura visceral y la parietal es la presión pulmonar. El volumen de aire que queda en los pulmones al final de una inspiración forzada es el volumen residual. El volumen de aire que queda entra y sale del ciclo respiratorio es el volumen corriente. Mientras que la cantidad de aire que puede ser inspirado forzadamente después de una expiración normal es el volumen de reserva expiratorio. Y finalmente, la presión del aire dentro del interior de los alvéolos es la presión alveolar. Siguiendo con otra actividad, tenemos una sopa de letras que usaremos para identificar las estructuras usadas en la respiración. Hay que recordar que al inspirar usamos el diafragma, el esternocleidomastoideo, los intercostales externos y los escalenos, así que buscaremos esas palabras. Mientras que en la expiración usamos los intercostales internos y músculos abdominales como el recto abdominal, el oblicuo y transverso. Así completamos nuestra sopa de letras. Durante la inspiración, el diafragma se contrae y desciende. ¿Verdadero o falso? Es verdadero. La inspiración forzada requiere contracción de los músculos abdominales. Es verdadero. La inspiración es un proceso pasivo que no requiere energía. Es falso. El volumen pulmonar aumenta durante la expiración. Es falso. Los músculos intercostales externos ayudan en la inspiración. Verdadero.